el senador de la UDI por la región de Coquimbo e integrante de la Comisión de Salud, Sergio Gaona. Bienvenido, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, aquí estamos disponibles para sus inquietudes. Encantado de poder saludarles a los auditores de Radio Universidad de Chile. Senador, bueno, uno de los temas que se venían siguiendo desde la semana pasada en particular era el trámite de este presupuesto 2025 y en particular queremos profundizar en lo que pasó o en lo que va a pasar, porque ya esto, luego de la aprobación el pasado viernes en la Cámara de Diputados y Diputadas, pasa entonces al Senado y hay algunos elementos, por ejemplo, nosotros conversamos acá el viernes con Juan Luis Castro, decía que lo aprobado, claro, fue parte de un diálogo, que no hay un triunfo de nadie en particular, que hubo una correlación de fuerzas para destrabar el presupuesto del sector. Sabemos ahí habían puntos bien emblemáticos con lo que estaba pasando con los hospitales, pero también listas de espera, recursos para atención primaria. No tiene carácter definitivo, decía ahí el senador Castro acá en la radio. ¿Cómo lo observa a propósito de lo que va a iniciar ahora en la Cámara Alta? Bueno, primero que todo señalar que el presupuesto de salud se condicionó a una serie de mejoras y medidas para poder restablecer una buena atención en calidad y oportunidad y por supuesto lo que tiene que ver con mejoras en la eficiencia y la gestión. Y algunos elementos que permitieron que este presupuesto se aprobara, pero con ciertas condicionantes que tienen que desarrollarse ahora en el segundo trámite constitucional e incluso cumplirse después durante el ejercicio del presupuesto. Y tal como lo decía usted, en materia de atención de salud primaria, por ejemplo, se obliga por un protocolo que se firmó que el gobierno tiene que determinar un programa o un plan de seguridad para la atención de salud primaria. Hemos visto cómo los centros de salud, especialmente los de más alta resolución o de urgencias, han sido atacados por delincuentes y una serie de dificultades de seguridad que hay en el entorno de los centros de salud. Lo otro tiene que ver también la atención primaria con la atención primaria universal. Esta forma de asignar este plan de atención primaria universal es bien curiosa porque precisamente aquellas comunas donde más del 95% de la población se atiende en FONASA lo hacen universal, cuando lo que uno esperaría es que se atendiera aquellas comunas donde hay más dificultades para el FONASA. Entonces, cosas como esa, y va a tener que informar el Ministerio de Salud cuáles son los indicadores o los indexadores para poder asignar la atención de salud primaria universal. Los elementos de indexación por ejemplo, del per cápita también, porque se fija un per cápita parejo y universal, pero nosotros entendemos que hay comunas y hay lugares donde hay una población más añosa, donde hay una población con más dificultades de salud y por lo tanto debieran tener un per cápita diferenciado. Y esos indexadores es lo que nosotros estamos pidiendo. También los plazos de las obras de salud en la atención primaria y buscar otras fórmulas de construcción y no solo los recursos fiscales, vía concesiones, vía convenios con universidades para el desarrollo de obras de atención de salud. En fin, hay una serie de cosas en materia de atención primaria. Por otra parte, también lo que planteamos en este protocolo, de acuerdo, en la Cámara de Diputados, que nosotros evidentemente apoyamos desde el Senado, es una mejor gestión. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de las compras médicas o de las compras de servicios médicos. Esto que hacen en los hospitales, que después de una hora determinada de la tarde, después de las 3, 4 de la tarde, se compran servicios a los propios médicos del hospital y se atiende de una manera distinta. Es decir, hay mayor productividad en la cirugía, en los pabellones, en fin, hay una serie de cosas y pareciera que hay bastantes vicios ahí. Entonces, lo que estamos pidiendo al gobierno ahí es que haya claramente una regulación de las compras a sociedades médicas. La implementación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad también, por la centralización de compras, la plataforma centralizada de pagos, en fin, el proyecto de ley del sistema del subsidio de incapacidad laboral. Hoy ya sabemos, el 1% del PIB, el 1% del PIB se va en licencias médicas. Entonces ahí hay un tema que no solo basta regular los fraudes que se producen en las licencias médicas, sino también el abuso en el uso de las licencias médicas. Y cosas como esa, el ausentismo y las licencias médicas en el sector salud, en promedio los funcionarios de salud se ausentan 35 días al año. Eso es aparte de las vacaciones y todo eso. Por lo tanto, hay una serie de cosas que hay que mejorar y que el Ministerio se ha comprometido a desarrollar planes, a presentar proyectos de ley, y lo que nosotros esperamos es que efectivamente esto dé resultados. Sí, Otra materia senador, es de reducción de listas de espera también, que es un tema grave que tiene que resolver el gobierno. sí, quería ir ahí. Buenos días, senador, le habla Patricio López. ¿Qué tal, Patricio? Sí, a ver, dos preguntas en una. Primero, ¿es la discusión presupuestaria el mejor lugar o un lugar adecuado
para resolver estas cosas, teniendo en consideración primero que la discusión se da en una cantidad de tiempo acotada y en segundo lugar que varias de las cosas que usted señalaba tienen que ver con asuntos de más largo aliento? Y hago inmediatamente una pregunta ya que al final de su intervención hacía mención a las listas de espera. Em, Entiendo, y me parece que es legítimo además que las oposiciones en cualquier gobierno democrático le exijan al gobierno o que puedan criticar al Ministerio de Salud por una falta de eficiencia en esta materia. Pero es cierto también que las listas de espera, senador, nos vienen acompañando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, pero cuando recién asumió el presidente Lagos, puso una joven ministra ahí, Michelle Bachelet, y le dio 60 días para que terminara con las listas de espera. No las resolvió, habló Michelle Bachelet, y después la dejó igual en el cargo. Y el problema existió antes de eso, después de eso, en gobiernos de Chile Vamos, de centro izquierda, en fin. Bueno, ¿qué podría decir sobre esto? Ahí le dejo las dos preguntas en una. Bueno, primero, a su primera Sí. consulta, Patricio. Estos temas no se están discutiendo ahora que se está desarrollando el debate presupuestario. Estos temas se vienen planteando el gobierno desde sus inicios de la administración. En la propia ley corta de ISAPRES hay una serie de medidas que se le piden al gobierno también para resolver estos problemas, como por ejemplo el acelerar la integración público-privada para la atención de listas de espera, cuestión que todavía no ocurre, recién empezó a licitar el FONASA estas listas de espera, y por tanto lo que uno esperaría es que esta ley de presupuesto sirve para apretar un poco el tranco, para apurar un poco el tranco, y varias de las cosas son medidas de carácter administrativo. Todo lo que le señalé de atención primaria es fundamentalmente de carácter administrativo, no necesitan proyecto de ley, por lo tanto no son medidas de gran extensión o de muy largo aliento. Los temas relacionados con el aumento de la eficiencia y la productividad son temas administrativos. Solamente requieren proyecto de ley el sistema de subsidio de incapacidad laboral, proyecto de ley requiere el tema, por ejemplo, de la reforma a la salud en su integralidad, en fin, esos son temas de más largo aliento, pero los temas que están establecidos en este protocolo son medidas fundamentalmente administrativas. Por ejemplo, el plan de seguridad para poder resguardar la seguridad no solo de los pacientes, sino también de los funcionarios de los servicios de atención salud primaria, requiere necesariamente medidas administrativas que asignen recursos que les permitan precisamente poder financiar esos planes de seguridad, no solo la presencia de carabineros, sino que también el desarrollo de diseño e infraestructura que permita tener medidas de seguridad al interior de esos establecimientos. Y esas son medidas que puede mover el gobierno y evidentemente se define desde qué parte del presupuesto se van a sacar esos recursos para poder financiar eso. Por lo tanto, hay medidas que son de largo aliento, sí, pero esta es una oportunidad adecuada para comprometer al gobierno a presentar los proyectos de ley que correspondan. Segundo, la mayor parte de las medidas que se solicitan son de carácter administrativo y de gestión del interior del Estado que tiene que resolver el propio gobierno. Eso en cuanto a si es válido poder conversar esto en una discusión tan apretada como la del presupuesto, una discusión que lleva 60 meses, las comisiones mixtas son 60 días, las comisiones mixtas son antes de eso, esto empieza en mayo, en junio, a empezar a discutirse, por lo tanto es evidente que eso está, en alguna medida, hay algunas cosas que son de más largo aliento, pero la gran mayoría son medidas administrativas. Un segundo elemento que tiene que ver con las listas de espera. Efectivamente, las listas de espera es un tema que viene desde mucho tiempo, pero uno esperaría de que no siguieran creciendo o que estuvieran acotadas. Uno ve países desarrollados por un seguro único de salud, como el caso de Inglaterra, que tiene lista de espera de casi 8 millones de personas. Efectivamente es así, eso no solo afecta aquí en Chile, sino afecta en buena parte del mundo donde no hay eficiencia en la gestión de salud. Y nosotros creemos que las listas de espera, por ejemplo en cáncer, si uno toma las cifras del 2018, antes de la pandemia, y las cifras del 2023, finales del 2023, estamos en un aumento del 542% de listas de espera de cáncer que son protegidos por el GIAS. Entonces, claro, uno dice, sí, efectivamente las listas de espera siempre han estado, pero ¿cuánto han crecido en este último tiempo? Es lo que uno se pregunta y es lo que uno quisiera que efectivamente fuera menor. Y por lo tanto, durante 2 años y medio, el gobierno, pudiendo haber solucionado esto con la licitación de carteras de listas de espera al sector privado, como se integró la salud privada y la salud pública durante la pandemia, no se hizo en este gobierno y evidentemente tenemos hoy día una lista de espera de más de 3 millones de personas. Senador, escuchábamos la semana pasada en el marco del trámite ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas de este concepto, una suerte de bicicleta financiera, o sea que el presupuesto no estaba llegando a fin de año, se agotaba antes, había que concretar reasignaciones. De hecho, es alguna de las declaraciones que entregó la ministra Aguilera de que ahora incluso para este 2024 estaban siguiendo semana a semana
la posibilidad de estas reasignaciones. Se habla desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto de garantizar los recursos suficientes para el término de este año. O sea, incluso antes de ratificar qué va a pasar el próximo año, tenemos ahí algunas dudas en el actual. ¿Qué Sí. abordar sobre eso más que es de corto plazo y más de emergencia? Sabemos que en su momento movilizó a gremios, también incluso a exministros. Claro, mira, efectivamente en eso sí concuerdo que el problema este de la forma de poder entregar el presupuesto a salud es una forma que se viene haciendo por años en el Ministerio de Hacienda. Eso, efectivamente, si tú no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, es un tema que viene, siempre se le entrega una cantidad de recursos como presupuesto marco y después siempre llegan a octubre con un déficit importante y no tienen cómo terminar el año y ahí se hacen las reasignaciones presupuestarias. Yo tengo la impresión, sin ser un especialista en la materia de manejo presupuestario gubernamental, que esto se debe a que fundamentalmente hay mucho cuestionamiento a la eficiencia del gasto y a la eficiencia de la administración de los recursos en salud. Y por tanto, yo creo que el Ministerio de Hacienda lo que hace es entregar, mira, te voy a dar 10, que esto es lo que te debiera alcanzar para todo el año, por lo tanto, regúlate, qué sé yo, y ve cómo puedes resolver ese tema, y después te voy asignando en la medida que vayas necesitando. Pero yo creo que es una práctica que no le hace bien al sector porque tensiona el sector de salud. Lo que sí es cierto, y en eso tiene razón Hacienda también, que hay algunos hospitales que son muy mal gestionados, pero muy mal Ujú. gestionados, y que evidentemente también se produce una serie de vicios, lo hemos visto en la prensa, todos los vicios que han existido en esto. Por lo tanto, es evidente que hay una especie de interdicción, o mejor dicho, de tensión, en el sentido de que si asignamos todo el presupuesto, estoy hablando de la perspectiva del Ministerio de Hacienda, lo que yo creo, si asignamos la totalidad del presupuesto que debiera usarse, no habría medidas de contención de costos, no habría medidas de mayor eficiencia. Yo creo Ujú. que es una práctica que tiene el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Salud hace un buen rato, no es solo en este gobierno, y que evidentemente debiéramos sincerar los verdaderos costos de la administración y entrega de salud en los servicios de salud, sincerarlos adecuadamente, de tal manera tener una idea clara cuánto va a costar la salud en Chile, la salud pública en nuestro país en un año calendario. Y eso es un tema que tiene que resolverse y hay que sincerar entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Yo creo que el Ministerio de Hacienda va a querer entregar más recursos, pero en la medida que efectivamente haya eficiencia en el gasto y una mejor administración de los recursos, cuestión que no ocurre en muchos hospitales del país. Sí, porque una de las consecuencias que tiene el senador es que se hace más difícil distinguir a los hospitales que tienen mala gestión de aquellos que no la tienen, porque finalmente se produce esta situación generalizada de que todos quedan desfinanciados más o menos en septiembre, octubre, en fin, ¿no? Correcto. Mm. Exactamente, por eso yo creo que tiene que haber un sinceramiento de los costos y además medidas concretas. Aquí ¿Qué? fíjese que pasan Sí. cosas en los hospitales y nadie asume las responsabilidades. Ahí, senador, para que quienes nos están escuchando, que no necesariamente trabajan en estos temas presupuestarios, en fin, para tratar de hacer un poco de pedagogía, ¿no? Porque visto desde Ujú. afuera, lo más razonable es que si algo cuesta 50 y todos saben que cuesta 50, se diga de antemano que cuesta 50, ¿no? Eh, ¿qué es, Exacto. qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide que podamos tener el número desde el principio, entre otras cosas, para no obligar al sistema político en general y al Parlamento en particular a estar discutiendo estas cosas? Mm. Mire, yo creo que si uno analiza el gasto del presupuesto de la nación, o mejor dicho, el gasto en salud, cuánto representa el Producto Interno Bruto, cuando el promedio en la OCDE es de 8,8, en Chile es 9,3. Ujú. Entonces, evidentemente surgen las dudas de si los estamos haciendo bien, y digo si lo estamos porque aquí somos responsables todos, no solo los servicios de salud, no solo los hospitales, sino también los que tienen que fiscalizar y fiscalizar la buena administración de los recursos también. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿se está gastando correctamente el presupuesto enorme que se está brindando al sistema de salud chileno? Esa es una gran pregunta que hay que responder. Y segundo, si efectivamente se está gastando adecuadamente, bueno, sincerar cuánto cuesta la atención pública de salud en Chile. Y bueno, si son más caros y más ineficientes que los países de la OECD, bueno, será, pero es un tema que hay que sincerar. Yo creo que aquí falta una buena conversación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y bueno, y un tema que pueda zanjar el presidente de la República, este presidente o el que venga, pero hay que hacerlo. Yo creo que esa es la fórmula y que a mí me parece que debiera ocuparse, en definitiva. No quiero ser majadero en esto, pero en definitiva, se necesita mayor eficiencia en el gasto y la administración de los recursos públicos que se destinan a la salud y evidentemente se necesita sincerar los costos.
Yo tengo la impresión de que muchas de las fórmulas que están entregadas para poder calcular el presupuesto de las prestaciones están subvaloradas. Por lo tanto, hay que sincerar eso también y efectivamente también exigir eficiencia en el gasto. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador de la UDI, Sergio Gaona, analizando, bueno, en el marco de la discusión general del presupuesto, lo que está ocurriendo con el presupuesto en salud. Aprovechemos, senador, de repasar cuáles son los pasos siguientes, ¿no? Ahora que entra el Senado en materia, cómo se produce la discusión, en fin, para que quienes nos están siguiendo y escuchando y viendo sepan cuál es el itinerario, tanto en términos de procedimientos como de plazos también respecto a esta discusión del presupuesto. Perfecto. Bueno, primero hay que saber que el presupuesto no se empieza a discutir el 29 de septiembre cuando se presenta, o el 30 de septiembre, sino que hay todo un trabajo previo de las comisiones especiales mixtas de presupuesto que hay en cada una de las cámaras. Después el gobierno presenta el presupuesto, que lo desarrollaron durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, y ahí se produce un trabajo en una comisión mixta que hay entre senadores y diputados, de estas mismas comisiones especiales mixtas formadas anteriormente, y se determina un presupuesto acordado con el Ejecutivo. Y ese es el presupuesto que se somete a la consideración de ambas cámaras. Y eso es lo que ya ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada, donde efectivamente el resultado del trabajo presupuestario entre el Ejecutivo y las comisiones especiales mixtas de presupuesto, tanto de la Cámara como del Senado, dio un resultado y ese resultado se discutió toda la semana en la Cámara de Diputados. De ahí se surgen cambios, modificaciones, rebajas del presupuesto, porque nosotros como parlamentarios no podemos aumentar los presupuestos, pero sí podemos rebajar o objetar algunas glosas. Eso es lo que podemos hacer y por lo tanto ese presupuesto pasa al Senado y tiene esta semana el Senado para poder discutirlo, aprobar lo que se aprobó en la Cámara y con eso se despacha el presupuesto, o definitivamente rechazarlo y ahí se establece una comisión mixta adicional entre el Senado y la Cámara la próxima semana, o sea, la semana que empieza el 25, si hay diferencias entre lo que se aprobó esta semana pasada en la Cámara de Diputados y lo que se aprobó esta semana en el Senado. Y el presupuesto tiene que estar despachado antes del 30 de noviembre. Senador, solo breve, porque la ministra hablaba, claro, destacaba lo que sí se llegó a aprobar, pero hay otro punto que no lo fue, que fue el caso de las concesiones. ¿Cómo lo proyecta ahí? Bueno, el tema de las concesiones es un tema que yo soy muy partidario de las concesiones de obra pública. En el caso de los hospitales, la asociación público-privada, donde un privado construye e Es un marco implementa de y equipa un inversiones. hospital. Exactamente, en el marco de inversiones. Y a mí me parece que eso es una buena medida para acelerar la inversión, y así como se han estado construyendo hospitales. Ahora, otra cosa es cómo el Ministerio de Salud está administrando la construcción de esos hospitales, que también tiene muchas deficiencias. Yo entregaría todo eso al Ministerio de Obras Públicas, que son los especialistas en construir. Y por tanto, yo creo que es un tema que lo vamos a conversar en el Senado y vamos a ver si efectivamente nos quedamos con ese mismo rechazo o hacemos modificaciones y producimos la aprobación que quiere hacer el Ministerio de Salud respecto a esta materia. Ahora, concesiones del servicio de clínico, yo creo que por lo menos por mi parte no estoy disponible para eso, porque si fuera por eso se compra el servicio al privado. Bueno, es un gran tema el de salud, no vamos a descubrirlo nosotros, es una de las políticas públicas Lo viven. que O lo eso es lo que iba a vivían, decir, claro. de unas políticas públicas cuyas A diario. consecuencias son vividas de manera más intensa por nuestra ciudadanía, por lo tanto, siempre debiera ser una prioridad para la política, para los medios de comunicación, en fin, ¿no? Cómo a través de las políticas públicas en salud mejoramos la vida o hacemos más confortable la vida de los habitantes de este territorio. Hemos conversado con el senador de la UDI, Sergio Gaona. Senador, muchas gracias por esta conversación y que tenga una buena semana. No, muchas gracias a usted y disponible cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Que esté Gracias, muy buen bien. día. 8 de la mañana, 3 minutos, vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. No se Sí. separen.